Enrique Santiago, muy buenas noches. Buenas noches, un placer. Secretario General del Partido Comunista de España, secretario de Estado de Agenda 2030. Pero vamos a empezar por su faceta de secretario general del PC, porque este domingo, esta semana, se cumplen 100 años de la fundación del PC. Nos dijo Jorge Bestringe, al principio de la temporada aquí, que hay una cosa peor que los comunistas, y es que no haya comunistas. Bueno, para mí es un orgullo, ¿no?, ser secretario general del partido que más ha hecho por la democracia y las libertades públicas en este país en el siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI, ¿no? Siempre en los momentos más difíciles, en la dictadura de Primo de Rivera, pues fuimos el único partido que se opuso. Primera ilegalización, durante el Bienio Negro, pues también por defender los derechos de los trabajadores en la Segunda República nos volvieron a ilegalizar, y cuando evidentemente se produjo el golpe militar de Franco, pues el partido que con más ahínco y perseverancia defendió el orden constitucional, la República en ese momento, y se opuso a la invasión de España por el nazifascismo, ¿no?, con un gran coste. Durante la dictadura igualmente, pues bueno, pues en solitario, ¿no? Era el partido, no era el Partido Comunista de España, el PC era el partido porque era el único que prácticamente durante muchos años, no toda la dictadura, pero durante muchos años fue el único que estaba organizado y siempre anteponiendo los intereses generales de los españoles a los intereses propios, ¿no?, y luchando por la democracia y por las libertades públicas, y francamente es un orgullo, y creo que la sociedad española debe mucho al Partido Comunista de España cada vez que disfruta una libertad y cada vez que va a votar, ¿no?, cada vez que hay una convocatoria electoral. ¿Y qué pasó para que ese trabajo del que me ha hablado, por ejemplo, durante el franquismo, después no se tradujera en poder, en votos? Ustedes agitaron el arma y parece que el PSOE recogió los frutos, entiendo por su deducción que me estaba haciendo. Creo recordar que el mundo se dividió en dos bloques después de la Segunda Guerra Mundial y se estableció como un férreo cerco para una especie de veto, ¿no?, para que los comunistas, la izquierda transformadora, no entraran en los gobiernos. Recuérdese, por ejemplo, bueno, el Partido Comunista de Italia, el partido no comunista, el partido más grande de Occidente, de Europa Occidental, durante muchos años, absolutamente vetado para entrar en el gobierno, ¿no? La importancia de estos momentos políticos que estamos viviendo es que por fin, con mucho retraso, porque casi 25, 30 años después de desaparecer los bloques militares y por lo tanto tener que haber desaparecido formalmente esa exclusión post-Yalta, bueno, pues hemos tardado 25, 30 años, pero por fin, ya con normalidad, se acepta que una fuerza tan democrática como el Partido Comunista de España, mucho más democrática que otros, y a la vista de nuestra trayectoria, si se está acreditado, pues podamos formar parte del gobierno de España, y eso es mérito de los cambios políticos que ha habido en nuestro país, que han posibilitado el fin del bipartidismo, fundamentalmente. ¿Se equivocaron al no cambiarse de nombre el Partido Comunista en la transición? Pues a la vista de lo actual, con dos ministros y ministras en el gobierno, formando parte del gobierno y bueno, siendo una de los elementos de mayor cohesión de ahora mismo al proceso que significa Unidas Podemos, el excelente trabajo de vínculo con las fuerzas del movimiento obrero organizado, el movimiento sindical, las tareas del acuerdo de gobierno y del proceso de gobierno, pues no creo que nos hayamos confundido, ¿no? Pero en todo caso es secundario lo de las denominaciones, ¿no? Lo importante son los programas y lo que hace cada quien y cada fuerza política, ¿no? ¿Qué tiene que decirles el Partido Comunista, que forma parte de este gobierno, a los obreros del camión, que han anunciado esta noche que van a la huelga contra el gobierno del que forma parte ustedes? Bueno, acabamos de oírlo y, como siempre, bueno, nosotros por supuesto nos vamos a poner inmediatamente a ver exactamente cuáles son esas reivindicaciones y cómo podemos ayudar para satisfacer lo que se pueda satisfacer, para garantizar las mejores condiciones de vida a esos trabajadores o a esos empresarios, pequeños y medianos empresarios y trabajadores autónomos, que serán en muchos casos, por supuesto. Nosotros trabajamos por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero también hemos contribuido a garantizar pues que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos de este país pues no se vean sobrepasados por la presión monopolística de las grandes empresas, de la competencia desleal que les hacen los grandes grupos a estos pequeños y medianos empresarios, ¿no? Ahí siempre ha estado también la izquierda y el Partido Comunista de España, porque es necesario que haya también un tejido
tejido productivo amplio y no grandes acumulaciones en torno a grandes grupos económicos. 100 años después de la fundación del PC, ¿qué es ser comunista hoy, en 2021? ¿Qué es ser comunista? Bueno, es garantizar los derechos, todos los derechos humanos para todas las personas, pero todos, los derechos civiles y políticos y los económicos y sociales. No entendemos, o yo por lo menos no entiendo muy bien, por qué los sistemas constitucionales contemporáneos establecen como dos categorías de derechos fundamentales, ¿no? Que es una discriminación que no existe en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos o de derechos económicos y sociales. Sin embargo, las constituciones contemporáneas no sabemos en qué momento nos han contado, no, es que hay unos derechos que requieren mayor protección y son más exigibles, que son los derechos individuales, pero sin embargo los colectivos, pues el derecho al trabajo, el derecho de seguridad social, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, pues no son tan exigibles, ¿no? Porque son derechos no individuales sino colectivos. Ahí en algún momento nos han engañado. Entonces, nosotros, el papel de los comunistas es en primer lugar defender eso, que todos los derechos deben ser garantizables para todas las personas por igual. Segundo lugar, trabajar para que acabe la injusticia social, para que una sociedad como la española, que somos la 11ª economía del mundo, es decir, con suficientes recursos para que todo el mundo viva dignamente, no se puede entender que haya tanta acumulación de beneficios, incluido en momentos de crisis, como hemos vivido durante la pandemia, ¿no? Que ya han visto el otro día, ¿no? Y se ha incrementado el número de millonarios y el capital acumulado por los millonarios. Ya hay gente que tiene dinero que no va a poder gastarse en su vida, ni ellos ni sus familias, mientras que tenemos 8 millones de compatriotas viviendo en los umbrales del nivel de la pobreza, o tenemos un problema de 1 millón y pico, casi 2 millones de menores viviendo también en situaciones de alto riesgo y exclusión en un país que es tremendamente rico. Tenemos un problema de redistribución. Es decir, los comunistas seguimos trabajando para que la vida de las personas no quede al albur del mercado, sino que los poderes públicos, los servicios públicos, las instituciones elegidas democráticamente tengan una capacidad de intervenir para corregir esas desigualdades. Y eso en tiempos de que las políticas neoliberales han hecho tanto daño, pues francamente, si no fuera por un compromiso tan fuerte como el nuestro, sería muy complicado garantizar derechos a la gente. ¿La socialdemocracia hace de sí misma la misma definición que me ha dicho usted ahora? No creo, porque la socialdemocracia pues siempre ha sido muy connivente con las políticas neoliberales, con recortes, entiende que no es necesario redistribuir tanto, que no tienen por qué los sistemas fiscales ser absolutamente progresivos. No es exacto, ahí están las políticas y se comprueba claramente, ¿no? No, es que precisamente sobre las políticas, es que Pablo Iglesias dijo en la silla en la que está usted, sí, dijo el lunes que ellos hacen políticas socialdemócratas. No, pero eso es otra cosa. Una cosa es tener que hacer una política que no pueda ser transformadora en todos los momentos, que haya que hacer política socialdemócrata, es decir, cuando la socialdemocracia defiende políticas neoliberales, pues defender y hacer, sobre todo no defender, hacer políticas socialdemócratas es un avance, claro, y garantiza más derechos, por supuesto, y eso nosotros en eso no tenemos ningún problema. De hecho, el Partido Comunista de España, si ha tenido siempre una virtud, ha sido que ha sido capaz de anteponer lo mejor para las mayorías, antes que incluso lo mejor para el propio partido. A la hora de tomar decisiones siempre no nos hemos fijado tanto en cuáles eran las consecuencias, si eran buenas o malas para el propio partido o para sus militantes. Eso es fácil de acreditar, ¿no? O sea, la democracia ha costado el dolor y sufrimiento a muchas familias de comunistas, a muchas personas que han sufrido cárcel, exilio, tortura, es decir, lo nuestro no ha sido una forma de defender la democracia y las libertades públicas simplemente de boquilla. Entonces, por eso también nos molesta tremendamente y nos parece muy injusto que demócratas de última hora, que sustentaron el régimen franquista, que les costó que se hiciera incluso la transición democrática, suban ahora a las tribunas de las instituciones a decir que es que nosotros no somos los demócratas, ¿no? Es una cosa como lamentable, ¿no? ¿De quién está hablando? Pues no, de la derecha y de la ultraderecha. Desgraciadamente no solo de la ultraderecha, porque a mí me parece muy bien que el Partido Popular, que fundaron ministros franquistas, se sumaran a la democracia. Me parece muy bien, pero una cosa es que se sumaran a la democracia en el último momento y otra cosa es que ahora digan que ellos son los únicos demócratas, cuando el gran problema de este país es que hemos tenido siempre unas fuerzas conservadoras que, si no han sido algo, es que no han sido demócratas, ¿no? Así tenemos ese atraso atávico en las estructuras sociales y productivas de nuestro país. Entonces, que esta derecha
pretenda presentarse como demócrata, pues está bien, yo no lo discuto. Ahora que a los que hemos luchado por la democracia nos nieguen la consideración de demócrata es mentira, simplemente, y es muy cínico. Además. Y el término comunista se está empezando a utilizar como un insulto en la sociedad y también en la política. Siempre se ha utilizado como un insulto, siempre desde que surgió el movimiento comunista por separación del movimiento socialista, siempre ha sido utilizado pues como un sinónimo de radicalidad, como un insulto, de no tener los pies en la tierra, como una opción izquierdista en el peor sentido del término. Es decir, a nosotros no nos sorprende. Es más, mientras más se utiliza como un insulto, más somos conscientes de que les molesta nuestra existencia porque estamos consiguiendo avanzar en derechos. A ver, por ejemplo, ha tenido que ser cuando Unidas Podemos ha entrado en el gobierno de España y también el Partido Comunista, cuando Naciones Unidas ha puesto al gobierno de España como ejemplo mundial frente a la pandemia por sus políticas sociales. Es el escudo social que ha levantado este gobierno, y cualquiera que nos oiga sabe que la diferencia entre cómo se abordó la anterior crisis y cómo se ha abordado esta ha sido la presencia de Unidas Podemos y las comunistas en el gobierno de España. Ese escudo social que ha marcado esa diferencia ha sido puesto, ensalzado por Naciones Unidas ante toda la comunidad internacional sobre una fórmula eficaz y ejemplar para que nadie quedara atrás. ¿Ustedes creen que el Partido Socialista no habría tomado esas medidas? Pues ojalá las hubiera tomado, pero la realidad es que en anteriores crisis en las que el Partido Socialista gobernaba en solitario, pues vimos lo que ocurrió, ¿no? La noticia era los desahucios constantemente, el desempleo desbocado, no hubo la política, por ejemplo, de los ERTEs, no hubo las inmensas ayudas que hemos aprobado para seguro de prestaciones de desempleo, ampliación de las prestaciones de desempleo, nuevas prestaciones de desempleo, ayudas a las pequeñas, medianas y grandes empresas, porque claro, los comunistas y la izquierda transformadora somos malísimos, pero no creo que haya habido muchos gobiernos como este que hayan transferido tanto dinero a las empresas privadas de este país para mantener el tejido productivo. Nosotros lo hemos tenido claro desde el primer momento, ¿no? Lo peor era que se hundiera el tejido productivo y la gente se quedara sin empleo, y el tejido productivo se ha aguantado porque el Estado es... Luego la gente no quiere pagar impuestos, ¿no? Pero hay mucha gente que no quiere pagar impuestos, pero gracias a esos impuestos el Estado ha tenido recursos para transferirlos a las empresas pequeñas, medianas y grandes para que se mantuviera el escudo, el tejido productivo. Hay que subir los impuestos. Hay que hacerlos más progresivos, claro. O sea, hay que bajárselos a la gente que cobra menos, que ingresa menos, y hay que subírselo a los que cobran más. O sea, mire, usted o yo, los que tenemos una nómina, de un 25% de tributación no bajamos en el impuesto sobre la renta, no sobre el beneficio, no sobre la diferencia entre lo que ingresamos y lo que gastamos, sino sobre todo lo que ingresamos. Hombre, no es asumible que las empresas en este país, nadie pague ni un 15% sobre beneficios, es decir, ingreso menos gasto. ¿Por qué los trabajadores tienen que pagar 3-4 veces más que las empresas? Eso no hay quien lo entienda. Pero en todo caso, el sistema constitucional tributario lo que establece es una progresividad. Es decir, si ingresas más, pagas más, porque aun pagando más te va a seguir quedando un inmenso beneficio, probablemente en muchos casos más del dinero que te puedes gastar. Con lo cual, hombre, que formemos parte de un proyecto colectivo y disfrutemos también de la solidaridad y de garantizar los derechos a nuestros semejantes y a nuestros compatriotas. Usted ahora mismo es una persona clave en el futuro de la izquierda, es el líder del único partido en el que milita con carnet Yolanda Díaz, aunque ella también dijo que era socialdemócrata, y lo dijo este verano. Mantiene buena relación con ella, también es conocida su afinidad con Pablo Iglesias, con la dirección de Podemos. ¿Están todos en Unidas Podemos remando en la dirección de Yolanda Díaz con esa nueva plataforma que quiere plantear, que trascienda a los partidos? Pues sin duda alguna. Es decir, Unidas Podemos está
todo el mundo coincide con la propuesta que está lanzando Yolanda hacia la sociedad, la necesidad de no solamente ampliar el espacio político, sino ampliarlo sumando a muchas personas que tienen que vincularse más allá de las estructuras de los actuales partidos políticos que forman parte de Unidas Podemos, muchas más gentes que tienen que sumarse a este proyecto de cambio y transformación, y no para ser una fuerza minoritaria en el gobierno con un socio mayoritario, sino para ser la fuerza que pueda gobernar este país, y en todo caso, si es necesario hacer alianzas, que estaremos encantados de hacerlo con todos aquellos que acuerden, que defiendan programas de redistribución y de garantía de derechos, que seamos la fuerza mayoritaria. Ese es el proceso por el que apuesta Yolanda Díaz, y no cabe duda de que todo el mundo que está hoy día en Unidas Podemos y mucha gente que no está en Unidas Podemos van a estar remando a favor de ese proyecto, porque Yolanda va a ser la mejor presidenta del gobierno de este país. Sí, a lo largo de la historia ha habido una estructura política que le ha dado importancia al partido, esos han sido los comunistas, y ahora lo que nos proponen es trascender los partidos. Nosotros, los comunistas, en nuestras señas de identidad siempre hemos tenido los procesos de convergencia política, de unidad popular, siempre. Las alianzas obreras dieron lugar a la Segunda República, el Frente Popular, que trajo la primera victoria electoral de la izquierda en nuestro país, la Junta Democrática, para aunar todo tipo de esfuerzos incluso con partidos incluso de centro derecha, con partidos democráticos, ¿no? Para aunar esfuerzos contra la dictadura, Izquierda Unida, Unidas Podemos, es decir, nuestro partido no es un fin en sí mismo. Nuestro partido siempre ha sido una herramienta para conciliar mayores apoyos para satisfacer las necesidades de las mayorías sociales. ¿Se puede hacer política sin el partido? No se puede hacer política sin organización. Nosotros creemos que es fundamental organizarse. Es más, los trabajadores y trabajadoras, no tienen el gran poder económico, tienen los grupos económicos, no controlan instituciones del Estado, no controlan multitud de poderes, por ejemplo, medios de comunicación, que son también un poder real, que están mayoritariamente en manos privados, pero claro, los trabajadores y trabajadoras tienen una poderosa herramienta, que es su capacidad de organización, en las fuerzas sindicales, en los partidos de izquierdas, en los movimientos sociales. Es lo único que tienen los trabajadores y las trabajadoras, pero esa herramienta bien construida, bien organizada y funcionando y sumando es una máquina imparable para garantizar los derechos que usted sabe, nadie ha regalado nunca a los trabajadores de este país. Nunca ha habido grandes grupos económicos que hayan llegado, ahora os vamos a dar la jornada de 8 horas y ahora vais a tener vacaciones y vacaciones. No, hombre, cada una de esos pequeños elementos del Estado social ha costado sangre, sudor y lágrimas, y lo digo literalmente. Es decir, nunca a los trabajadores y las trabajadoras, nunca a la gente humilde, los poderosos le han regalado nada. Y si se han conseguido los derechos que hoy disfrutamos, ha sido gracias a la organización, por lo cual claro que hay que organizarse. La convivencia intragobierno es tan complicada como todas las partes se empeñan, ustedes y también el PSOE, en proyectarnos. Estamos todo el día ahí haciéndonos valer. Bueno, a ver, yo creo que cada parte obviamente tiene que defender sus puntos de vista, y cada parte tiene que impulsar el programa del gobierno de coalición. Nuestra impresión es que muchas veces solo una parte impulsa el programa del gobierno de coalición. Ese es nuestro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, 2 años de gobierno para empezar a modificar la ley Mordaza, en fin. Bueno, está bien lo que bien acaba, ¿no? Vamos a ver, esperemos que bien acabe, pero francamente nos parece que se podía haber hecho bastante antes. Todavía tenemos pendientes reformas tan simples del Código Penal como la recuperación de los delitos de libertad de expresión, por los cuales tenemos innumerables condenas de un órgano tan poco bolchevique como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Innumerables condenas, ¿no? Entonces, nosotros sí pensamos, que a nuestros socios de gobierno les cuesta hacer avanzar el programa del gobierno de coalición. Claro que les cuesta. Y al final esas discrepancias que se manifiestan, pues son la exigibilidad de cumplir el pacta sunt servanda, lo que se acuerda, pues hay que cumplirlo, si no usted no lo cumple, no lo acuerde, ¿no? Este gobierno de coalición nació
El gobierno de Pedro Sánchez en sí nació de una moción de censura por un caso de corrupción. Después llegó el gobierno de coalición. ¿Usted mañana con su voto va a contribuir a que Arnaldo sea magistrado del TC durante 9 años? Yo mañana con mi voto voy a contribuir a que acabe el secuestro de los órganos constitucionales que tiene la derecha de este país. Aunque que eso es implique una votar vergüenza. a favor de Arnaldo. Lo que es absolutamente sorprendente, bueno, no es sorprendente, ¿no? Lo que es llamativo es que ahora haya ese debate sobre Arnaldo en vez de haber el debate que tiene que haber. Como es que hay un partido político que propone a Arnaldo o a querida Concha, y ese partido político se ha presentado a las elecciones generales 2 veces después de conocerse la sentencia Gürtel, y hay millones de españoles y españolas que lo votan. Ese es el verdadero problema. Nadie debería... Quienes le han votado a usted, ¿le han votado para que ponga a Arnaldo mañana en el Tribunal Constitucional? Pues no creo que me hayan votado para eso. Nos habrán votado para que hagamos el favor de sanear las instituciones democráticas, acabar con los secuestros y evitar que todas las leyes que aprobemos pasen por una tercera cámara que se han inventado, que ahora es el Tribunal Constitucional, que viene tirando pues los estados de alarma para combatir la pandemia, y que ya veremos qué pasa pues con leyes que estamos aprobando, pues la reforma laboral o la ley de eutanasia o las leyes sobre la igualdad. Ya veremos qué pasa. Lo que no puede ser es un Tribunal Constitucional como tenemos, y lo que no puede ser es un Consejo General del Poder Judicial desde hace 3 años secuestrado. Y entonces eso hay que desbloquearlo. Si a alguien se le ocurre otra fórmula mejor para desbloquearlo, francamente yo estoy dispuestísimo a que la estudiemos, pero debería exigírsele al Partido Popular que deje de presentar candidatos corruptos. A mí me parece difícil que el Partido Popular, que tiene 500 altos cargos imputados en procedimientos por corrupción, a mí me parece difícil que salga de esa dinámica. Pero, francamente, es la única forma que tenemos es para desbloquear los órganos constitucionales, porque además el problema del Tribunal Constitucional es que se renueva, dice la Constitución, por cuartas partes. Es decir, el problema es o mañana se aprueban los 4 o no se aprueban ninguno. Ese es el problema que tenemos. Mañana, si como parece 2 diputadas de Unidas Podemos rompen la disciplina de voto, ¿va a haber sanción para ellas o va a haber libertad de voto en el grupo? Estoy hablando de Gloria Eliza y Mary Pita. Mire, yo francamente creo que nuestro grupo al final todo el mundo va a votar lo que al final acordemos, ¿no? Y haremos como siempre, no votaremos lo mejor para nuestro partido, votaremos lo que creemos que es mejor para la sociedad española. Eso es lo que haremos. 100 años después de la fundación del PC, ¿quién representa hoy la hoz y el martillo? ¿Quién es la clase trabajadora en España del siglo XXI? ¿Quién está dentro de eso y quién no? Bueno, yo creo que representa a la clase trabajadora en nuestro país hoy todos aquellos que saben que un sistema económico que es absolutamente incompatible con la supervivencia del planeta no puede seguir existiendo. Es decir, el capitalismo ha sido durante siglos injusto. Hoy el problema ya es que no es simplemente injusto, es temerario, es suicida. No lo digo yo, lo dicen fácil, los científicos. Es más fácil hoy imaginar un planeta sin humanos que sin capitalismo. No. Hombre, si no hay humanos no habrá capitalismo, pero no es la forma para acabar con el capitalismo, francamente, ¿no? Al revés, hay que acabar con esta forma de producción, hay que acabar con el capitalismo que devora el planeta, que consume más recursos de los que genera nuestro planeta, que contamina constantemente. Hay que acabar con ese sistema para que ese sistema no acabe con la humanidad. Esto ya es una alarma seria, es decir, hoy más que nunca estar a favor del capitalismo es irresponsable, temerario y suicida. ¿Qué siente al escuchar Bella Ciao en La Casa de Papel, que es un producto de consumo fabricado por la industria capitalista? Yo creo que es una victoria cultural. Francamente, es una victoria cultural, ¿no? Y creo que al final, a través también de eso, de las expresiones a través de los medios de comunicación, pues se recuperan discursos sobre valores que en las sociedades neoliberales habían quedado también muy olvidados, ¿no? Entonces, todo eso son elementos que son francamente positivos. A través de esa serie o de esa canción en esa serie, pues mucha gente ha sabido lo que ha sido, por ejemplo, ha sabido que existía una resistencia popular, en este caso en
Italia contra el régimen más criminal que ha existido en la historia de la humanidad, el nazifascismo, ¿no? Que ha sido un régimen, yo lo recuerdo, el único régimen que ha planificado el exterminio industrial de colectivos enteros, ¿no? Terminamos, señor Santiago. El lunes, le hablaba antes de Pablo Iglesias, que estuvo en esa silla. Después del programa le dije, oye, dime algo de Santiago que pueda utilizar en la entrevista. Y me dice, mira, Enrique Santiago fue el mentor político de Rafa Mayoral. Rafa Mayoral fue mi mentor político, así que yo considero a Enrique Santiago mi mentor político. Eso es lo primero. Y lo segundo, no dejes que se vaya sin que te cuente lo del Zoo de Madrid. Usted fue un héroe en el Zoo de Madrid. Qué canalla. Bueno, a mí me... La verdad que... ¿Usted se lanzó? Sí. ¿Cómo fue? Pues bueno, pues yo estaba en el Zoo de Madrid, estaba en el foso de los... arriba, ¿no? Viendo a los hipopótamos, un foso grande lleno de hipopótamos, y vi que unos papás cogían a un niño muy chiquito, de 2-3 años, y lo ponían encima de la valla. Yo me puse sorprendido, dije, ¿cómo ponen al niño? Y empezaron a regañarle al niño. Entonces, claro, lógicamente un niño tendría 2 añitos. Cada vez que le regañaban, daba un paso para atrás. Entonces yo estaba mirando horrorizado. Y de otro paso para atrás, y se cayó al foso de los hipopótamos. Y bueno, pues yo la verdad no sé cómo se me ocurrió, pero bueno, yo me tiré. Era un foso de agua además muy sucia, me tiré de cabeza y me pegué un buen golpe porque además es que no había tanta agua como yo pensaba. Pero bueno, al niño lo cogí, lo tiré y lo sacamos. Lo tiré, o sea, lo tiré literalmente. Lo rescató, vamos para arriba. El problema es que yo luego no salía. ¿En serio? Y los hipopótamos nadan muy rápido. Ese es el problema. ¿Cómo le miraban? Pues la suerte inmensa que tuve fue que 2 muchachos que había por allí fuera estuvieron realmente ágiles y uno se tiró al suelo, el otro le agarró de las piernas, y yo me pude agarrar al brazo y me sacaron, porque esos bichos en tierra son muy torpes, pero en el agua impresionan. Enrique... No lo habría hecho si lo hubiera pensado, vamos, francamente. Enrique Santiago, héroe del Zoo de Madrid, secretario general. No me lo habían recordado nunca. Secretario general del Partido Comunista de España y secretario de Estado de Agenda 2030. Gracias por venir esta noche.